Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis de Bitcoin de hoy. En el vídeo de hoy vamos a comentar unas cuantas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Además, también recordaros de que solo quedan 5 días para cerrar las plazas a la zona VIP de Discord. Si queréis más información, pues podéis ir al Discord mismamente y en el apartado de anuncios, si no me equivoco, ahí tendréis pues toda la información relacionada a ello. Así que echadle un vistazo y de todas formas, como siempre os digo, pues el Discord es gratuito, por lo que podéis entrar y acceder a una comunidad donde estamos ya más de 800 personas y se comenta pues diariamente la situación de Bitcoin por ahí, bueno, y de otras tantas criptomonedas también, hay diferentes canales, así que entrad y bueno, le echáis un vistazo, que es gratis, como digo. Bien, dicho esto, vamos a pasar con las noticias de hoy. Y la primera noticia que quería comentar es que aproximadamente 11.000 entidades representan el 55% del volumen on-chain de Bitcoin. Parece ser que una décima parte de todos los mineros de Bitcoin controlan el 90% de la tasa de hash de la red. Esto son un poco más que fundamentales, son sin más datos. Quizás lo más representativo y lo más importante pueda ser el volumen on-chain. Pero habría que ver en profundidad cuáles son las entidades y más o menos en quién está el Bitcoin, ¿vale? Quiénes son los que tienen en su posesión el Bitcoin. Como podéis ver un poco más abajo, parece ser que el informe revela que los 1.000 mayores inversores controlan aproximadamente 3 millones de Bitcoin o el 15,9% de Bitcoin en circulación, mientras que los siguientes 9.000 poseen aproximadamente 2 millones de Bitcoin. Esto significaría que más del 25% está o parece ser que está en manos fuertes, ¿vale? En inversores grandes. Que bueno, yo supongo que si están ahí será porque confían en Bitcoin o quiero pensar de que por lo menos los 1.000 primeros sí que confían. Al final sabemos que los mayores inversores en este sentido pues pueden ser, por ejemplo, Grayscale con su Bitcoin Trust, MicroStrategy también es una empresa que también tiene bastante Bitcoin, Tesla también tiene bastante Bitcoin y todas estas empresas por lo menos están holdeando Bitcoin, no tienen pensado vender a corto plazo. Así que bueno, las otras pues yo imagino que tendrán, quizás no todas, pero sí la mayoría cierta misma visión. Entonces, en este sentido tenemos que estar tranquilos. Al final la adopción institucional está continuando. Seguimos viendo noticias de que como diversas empresas pues también están empezando a añadir Bitcoin a su liquidez, por así decirlo, a su reserva de liquidez. Porque al final Bitcoin, pues la idea que tenemos en general, la mayoría, es que puede ser una vía de escape para la inflación. Entonces es una solución, una forma de evitar esta inflación metiéndote en este valor refugio, si podemos llamarlo así, aunque mucha gente lo critica por la volatilidad que hay, pero se espera de que con el tiempo y según vaya adoptándose en todo el mundo, esto se vaya reduciendo y al final pues acabe revalorizándose a lo que podría ser la inflación anual. Bien, la otra noticia que quería comentar es que parece ser que un fondo de pensiones surcoreano invertirá en un ETF de Bitcoin. Ya comentamos hace unos cuantos días que un fondo de pensiones de bomberos de Texas, si no recuerdo mal, ya había invertido en Bitcoin y ahora a esto se une pues un fondo de pensiones surcoreano, pero bueno, estos lo van a hacer mediante un ETF, si no recuerdo mal los de Texas hicieron inversión directa, pero de todas formas pues sigue siendo inversión en Bitcoin, aunque sea de forma indirecta, cosa que es positivo ya que al final pues como siempre pues entra más liquidez al mercado. Otra noticia es que Elon Musk ha advertido sobre una fuerte presión inflacionaria mientras que Tesla considera reanudar los pagos con Bitcoin. ¿Vale? Esta noticia es buena, ya sabéis que Tesla en el pasado estuvo habilitando pagos en Bitcoin, pero por ciertos motivos de contaminación o eso es lo que decían, pues decidieron cancelarlo y ahora parece ser que están replanteándose reanudar los pagos, así que bueno, podría ser interesante ya que al final sigue siendo dinero que se mueve dentro de Bitcoin y eso siempre es positivo. Y luego la otra noticia, que esto ya pues es un poco más como dato también, es que Grayscale Bitcoin Trust ofreció mejores rendimientos que los ETF de Bitcoin la semana pasada. ¿Qué significa esto? Que al final Bitcoin Trust, ¿vale? El Bitcoin Trust de Grayscale, los que tienen exposición directa a Bitcoin, han dado más rendimiento que obviamente las empresas o los ETFs que tienen empresas de Bitcoin, ¿vale? Empresas que holdan Bitcoin. Creo que es obvio, al final los ETFs pues también se llevan sus comisiones y demás. Entonces,
La inversión más inteligente si vas a invertir en Bitcoin creo que es invertir directamente en Bitcoin y no en algún ETF de Bitcoin. Bueno, dicho esto, vamos a pasar ya con el análisis técnico para ver un poco cómo está la situación. Como podéis ver, estamos en el gráfico de una hora ahora mismo para que veáis pues cómo se ha estado desarrollando el movimiento en las últimas horas. De momento, pues lo que estamos viendo es un pequeño retroceso. Vamos a ver luego qué es lo que puede suceder, si este retroceso es para seguir cayendo, si por el contrario podríamos ver otro ataque a la zona de resistencia. Pero bueno, primero vamos a comenzar con el gráfico de un día, como hacemos siempre. Y voy a ocultar de momento esto en el gráfico de un día para que no nos moleste y que no ensucie de más el gráfico. Bien, dicho esto, tenemos que habíamos empezado la onda de corrección 2 dentro de la onda de grado mayor 3, ¿vale? Esto tendremos que replantearlo en algún momento, pero para replantearlo lo suyo sería esperar a que veamos dónde consolida la onda número 2. Si no habéis visto cuál puede ser el target de la onda número 2, recomiendo que veáis el vídeo anterior, pero de todas formas vamos a hacer un pequeño resumen para los que no vieron el vídeo. Básicamente lo que estamos esperando es que haga un movimiento en A, B y C, aproximadamente. Alguno que otro me ha comentado de que si podría hacer una corrección de onda plana, si ahora la onda B llegase por encima, y esto sí, o sea, podría pasar perfectamente, y de hecho ya os comenté en el vídeo anterior que para invalidar el movimiento en A, B y C tendríamos que marcar un máximo más alto. Si marcásemos un máximo más alto, lo que podría suceder es una corrección, como bien dicen, de onda plana, y lo único que tendríamos pues sería un rango para luego seguir subiendo, ¿vale? La dirección creo que la mantenemos alcista, o sea, eso yo por lo menos de momento no veo ningún indicio de que se haya acabado la tendencia. Creo que el ciclo todavía pues puede continuar, o sea, no veo ningún signo de debilidad, y más viniendo pues de toda esta subida que hemos visto en los últimos días, pues de momento parece ser que seguimos alcistas. Si lo vemos en el semanal, pues como veis todavía estamos por encima de la media móvil de 20 periodos y bueno, tuvimos aquí un rebote, así que esto es bastante positivo ya que la tendencia pues se remarca, ¿vale? Seguimos alcistas. Lo que sí, pues bueno, en ese tramo alcista que tenemos ahora por delante, pues obviamente siempre vamos a encontrar impulsos y retrocesos. Entonces, viniendo de este impulso tan grande, es normal que ahora tengamos un retroceso, y por eso pienso que podría ser un retroceso en zigzag, sobre todo por la velocidad, ¿vale? Por la verticalidad del movimiento. Estaría muy bien que sucediese este zigzag para tener una subida mucho más sostenible en el largo plazo. ¿Por qué digo esto? Porque como comprenderéis, ¿vale? Si usáis un poco la lógica, que aunque hay algunos que no la usen mucho, pues la mayoría sé que lo hacéis, no es nada sostenible al final en el largo plazo. Voy a limpiar esto un poco para que, es que si, ya con tanto indicador y tanta gaita, pues esto está lleno de cosas. Tendré que ir limpiando un día, pero bueno, de momento a lo que iba. No es sostenible una subida así, ¿vale? Vale, no es sostenible. Sí que, por ejemplo, en el pasado pues vimos esta subida que fue bastante vertical, pero como veis pues tuvo su cierto tamaño, y es que ahora mismo pues con la proyección que hicimos ayer pues vimos que le tocaría corregir hasta aproximadamente los 53.000. La cuestión es que, bueno, como veis al final pues el movimiento se debilitó en el pasado y tuvimos esta gran corrección. Esta gran corrección vino porque esta subida fue bastante vertical y el movimiento pues perdió fuerza. Entonces, lo suyo es que Bitcoin no pegue tan fuerte y que consiga una tendencia un poco más lenta pero sólida, ¿vale? Que vaya con más tranquilidad. No os digo que vaya a hacer esto exactamente, ¿vale? O sea, ni mucho menos, o sea, esto no lo tengáis así. Pero sí que es cierto que esto no era sostenible y esto pues sí que sería más sostenible. Habrá que ir viendo y habrá que ir viendo qué tendencia decide marcar el precio. Por el momento no hay peligro de cambio de tendencia en lo que se respecta a la tendencia general. Seguimos bastante alcistas. Y ahora vamos a ver un poco en gráficos más bajos, pues qué es lo que estamos viendo en las últimas horas, ¿vale? Bien, de momento lo que hemos visto es que el precio de Bitcoin tuvo esta primera caída que lo interpretamos como que era la onda A del movimiento de corrección en zigzag de A, B y C. Y ahora lo que estamos viendo es cómo reacciona el precio según lleguemos a esa zona en la que tendría que acabar la onda B. De momento, ¿vale? Por lo que estamos viendo en el gráfico de 4 horas, como podéis ver,
es que el movimiento ha llegado y ha frenado en esta zona. La cuestión, ¿vale? Y aquí es donde empezamos un poco con la incertidumbre, es que el precio efectivamente rompió la media móvil de 20 periodos, retrocedió y ahora mismo está aguantando bastante bien por encima de la media móvil. Entonces, viendo esta estructura que está cogiendo el precio, puede ser, ¿vale? Habrá que ver si consigue aguantar la media móvil de 20 periodos, que haga una subidita un poco más hasta la zona que teníamos establecida. Habrá que ver, como os digo, si consigue soportar el precio, porque me ha recordado algo, pero me he olvidado, o sea, no sé a qué me estaba recordando, pero este movimiento me ha recordado bastante, sí, a este momento, ¿vale? Aquí, ¿vale? El que estuvo en el canal, y si no estáis, pues lo comento ahora un momento. Como veis, el precio tuvo una subida. Cuando se acercó a la zona donde teníamos previsto el rebote, lo que hizo fue retroceder y luego subió un poquito más hasta que después se acabó cayendo. Entonces, esto es parecido a lo que estoy esperando que pueda llegar a hacer el precio ahora mismo, ¿vale? Podría ser quizás una subida, como os digo, si consigue soportar y ir hacia la zona que estamos esperando que se acabe el movimiento onda B. Si no acaba el movimiento y si el movimiento sigue y acaba marcando un máximo más alto, como os digo, quedaría invalidado el A, B y C. Esto es importante que lo tengáis en cuenta para vuestro conteo o para vuestro análisis. Pero si por el contrario vemos que el precio llega aquí, ¿vale? Y aquí se frena y empieza a retroceder y nos marca un mínimo más bajo, entonces seguramente estemos arrancando con la onda C, ¿vale? Y tendremos que ver ya la siguiente parada en los 58.959. Si en esta zona el precio consigue consolidar y retestea y nos lo confirma, podría irse perfectamente al alza, ¿vale? No tendría por qué llegar hasta los 53.000. Pero bueno, si hacemos una proyección con las herramientas de Fibonacci, que vendremos a coger esto, si hacemos una pequeña proyección, como veis, hay probabilidades de que lleguemos en torno a esta zona, ¿vale? O sea, no sería una locura. Como veis, la extensión del 1618 pues nos llevaría un poco más, de hecho, de los 53.000. Así que, bueno, esta zona pues podría ser una zona en la que el movimiento podría acabar. Aunque primero tendremos que ver cómo reacciona el precio a estos niveles en los 58.959. Bien, por el momento a esperar a ver si soporta por encima de la media móvil de 20 periodos. Y ahora en el gráfico de una hora lo que estamos viendo es que, bueno, de momento pues el precio se ha mantenido por debajo de la media móvil de 20 periodos. Vamos a ver si va cogiendo fuerza a la baja o si por el contrario lo consigue recuperar y, como os digo, pues vamos a esta zona a retestear los 63.800. Si por el contrario el precio empieza a coger más fuerza a la baja, lo más seguro es que ya vayamos a esa zona de los 58.959 y a ver ahí en esos niveles cómo reacciona el precio. Bien, en este sentido no hay mucho más que comentar. Vamos a ver cómo está de Kingfisher el tema del mapa de liquidaciones y luego vamos a ver en Tensor pues qué es lo que podemos encontrar. De momento en Tensor, mientras carga de Kingfisher, no hay niveles así demasiado llamativos. Vimos el día de ayer como los 58.000 y pico, sí, 58.000 aproximadamente, teníamos zonas en las que parecía haber órdenes de compra. De momento pues parece ser que se han quitado unas cuantas, entonces no veo ninguna zona fuerte en lo que es el mapa de operaciones. Lo que sí en las liquidaciones pues vemos que la zona de 61.000 pues sigue habiendo liquidaciones ahí acumuladas, por lo que bastante cuidado y bastante atención si tenéis stop loss por la zona de 61.000, vaya a ser que vayan a liquidar y estéis en esa zona pues acabéis liquidados. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, como siempre se agradece si lo compartís y nos vemos en el próximo.